8:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos saludar cordialmente al señor embajador del Ecuador en México, doctor Francisco Carrión Mena. Lo invitamos a este diálogo para que nos ilustre cómo se ha venido contribuyendo desde su acción, desde México, en la coordinación del retorno de ecuatorianos por la crisis que se vive en Ucrania. Muy buen día, señor embajador Carrión. Buenos días, mi querido Miguel. Un gusto estar nuevamente con usted en este prestigioso programa. Un cordial saludo a los autores del programa, a las órdenes. Cuéntenos, muy activo durante los últimos días para contribuir en la coordinación del retorno de ecuatorianos desde México. Bueno, sí, la verdad es que hay que, para empezar, reconocer la generosidad y la solidaridad del gobierno mexicano, puesto que ellos desplazaron un avión militar a Bucarest, donde estaba buena parte de sus connacionales, y dentro del avión permitieron el ingreso de ciudadanos ecuatorianos que se congregaron y se concentraron también en la ciudad de Bucarest. Y luego yo sí quiero destacar el excelente trabajo hecho desde Quito en la coordinación junto con los demás compañeros y colegas de la Cancillería en Europa, en los diferentes puntos de la frontera con Ucrania. A nosotros acá en México nos correspondió la coordinación con el gobierno mexicano, por supuesto, y luego también con los puntos de los colegas ecuatorianos, sobre todo en Bucarest, aunque también algo con Varsovia y otros lugares donde habían instalaciones o puesto colaboradores y colegas de la Cancillería. Señor embajador, ¿cuántos ecuatorianos dentro de este proceso, la ayuda del gobierno de México, el retorno en los vuelos de México hasta Ciudad de México y el retorno a Quito? Bueno, mire, ese precisamente, Miguel, fue una de las dificultades que tuvimos, puesto que la dificultad de la llegada de los ecuatorianos a Bucarest para inscribirse y luego embarcarse en el avión trajeron complicaciones. Inicialmente eran 16 los que se habían registrado y luego fueron disminuyendo en la medida en que lamentablemente no llegaron a tiempo al decolaje del avión mexicano. Al final fueron 9 ciudadanos ecuatorianos, dos de ellas de nacionalidad ucraniana o ya nacionalizadas ecuatorianas, es decir, esposas de ciudadanos ecuatorianos que habían vivido ya mucho tiempo allá en Kiev. De las 9 personas que llegaron a México, ¿qué tiempo pasaron en México para retornar al Ecuador? Mire, aquí hay que poner de relieve y descartar una serie de infundios que he leído, sobre todo en las redes sociales, porque la prensa seria ha hecho un seguimiento muy correcto, digamos, de todo el esfuerzo que ha hecho la Cancillería en un operativo que es realmente admirable. Le puedo decir que el grupo, como le decía, fue disminuyendo en la medida en que no podían llegar hasta la capital de Rumania, y en el avión rumano, en el avión mexicano que vino de Rumania vinieron también ciudadanos peruanos, rumanos algunos, y también ciudadanos, por supuesto, mexicanos, la gran mayoría. Está previsto probablemente que México envíe otro avión y yo no sé si es que hayan ecuatorianos que puedan embarcarse en este nuevo envío. Lo que sí le puedo decir es,
y destacar, no me cansaré, destacar, poner de relieve la altísima eficacia con la que la Cancillería, con el canciller a la cabeza, hicieron para efectos de que este operativo pueda hacerse realidad dentro, y a eso hay que comprender, dentro de una zona de guerra. La zona de frontera entre Rumanía y Ucrania era una zona de guerra, lo propio Polonia, lo propio otros países. Y en esas condiciones es sumamente difícil, más aún si el Ecuador no tenía misiones permanentes, ni consulados, ni embajadas permanentes en esos países limítrofes con Ucrania, sino que tuvieron que desplazarse a la sede, vamos a decir, del operativo que fue Varsovia, y luego, donde no tenemos embajada por lo demás, y luego acreditar funcionarios para que pudieran coordinar y hacer llamados a los ecuatorianos para que se congregaran en ciertos lugares para que a su vez ahí puedan ser registrados y puedan ser embarcados en los diferentes aviones, y en este caso el de México. Tampoco me cansaré de expresar mi agradecimiento, mi sentimiento de reconocimiento a la colaboración que tuvo México, que, como digo, con generosidad, con solidaridad latinoamericana, que es digna realmente de mencionarse. Señor embajador, lo que usted ha dicho, nosotros lo hemos resaltado, esa tarea humanitaria que el gobierno ha emprendido, los dos vuelos que llegaron, tanto viernes cuanto sábado, más allá de lo que en las redes sociales politiqueros que se nutren de manera infame de las tragedias y de las angustias que hemos podido ver. Y están plenamente identificados aquellos que añoran el poder y que han causado tanto daño al Ecuador. Pero volviendo al tema de las 9 personas que llegaron a México, ¿en qué estado lo hicieron y cómo se encontraron cuando arribaron a suelo mexicano? Bueno, muy emocionados, ¿no? Muy emocionados, y la mayoría, debo decirles, no todos, estudiantes que venían huyendo del horror de la guerra, ilusionados de llegar a una tierra familiar, una tierra como México, acogedora, donde estuvimos ahí de madrugada. El avión llegó a pasadas las 2 de la mañana. Por supuesto, yo como embajador, el cónsul del Ecuador en México, funcionarios de la embajada y del consulado, para acogerles, darles la bienvenida, expresarles cuáles eran los planes para la continuación del viaje de México a Quito, porque ellos pasaron aquí un día, para lo cual pues, el consulado contrató un hotel, obviamente las facilidades de traslado del aeropuerto al hotel, después nuevamente del hotel al aeropuerto para tomar un vuelo comercial de Aeroméxico con destino a Quito. Obviamente llegaron cansados, fue un vuelo de más de 14 horas desde Bucarest hasta México, pero con un buen ánimo en el sentido de que estaban ya a salvo y que estaban en una tierra donde obviamente fueron muy bien acogidos y saludados por autoridades mexicanas también, aparte de las autoridades ecuatorianas. Hubo representantes de la Cancillería mexicana, ya, de tal manera que el operativo en el que concierne a México, yo al menos responsable de eso, resultó impecable. Ellos salieron ayer de madrugada y llegaron 4 horas y media, que es el vuelo de México a Quito, un vuelo directo, porque
había que evitar que las escalas donde pudieran haber problemas, pero exigencias de parte de los países en donde tocaban la escala, dificultades con los certificados de vacunación y con los PCRs, de tal manera que la idea fue, y en eso actuamos correctamente, creo yo, fueron directo a Quito, donde pues obviamente las condiciones de recepción estaban previstas de una manera muy diligente, ¿no? Debo aclarar que el hotel, el alojamiento, la comida durante el día que pasaron acá en México corrió de cuenta del gobierno nacional, así como los pasajes de los 9 ecuatorianos fue cubierto también por el gobierno nacional. Es decir, yo creo que esta fue una operación impecable, inédita, porque, bueno, una situación así no se ha dado, creo que nunca, recuperar y traer de vuelta a ecuatorianos que estaban en una zona de guerra y traerlos sanos y salvos sin absolutamente ninguna novedad. Señor embajador Carrión, ¿fue fácil conseguir las conexiones para el retorno a Quito? Porque un día realmente en esas condiciones ha sido rápido. Sí, Miguel, usted tiene toda la razón. La verdad es que fuimos precavidos porque inmediatamente que supimos que venían este vuelo humanitario, hicimos reservaciones y la ventaja, entre comillas, la ventaja de que inicialmente, como decía, fueron 16, nos indicaron que eran 16 los ecuatorianos que venían. Hicimos las 16 reservaciones en Aeroméxico, que era la vía directa, sin escalas, y luego, pues, más bien cancelamos la mitad, viene a ser casi, y terminaron siendo 9. Hubo precaución, hubo previsión, hubo un excelente trabajo del consulado del Ecuador acá, y no puedo negar que la embajada actuó directamente y en contacto con la Cancillería mexicana, de tal manera que tuvimos, sí, algo de suerte para que haya los cupos necesarios el día sábado, en la noche, domingo, madrugada, para que haya los cupos suficientes para que lleguen aquí. Señor embajador Carrión, de concretarse el nuevo vuelo del avión mexicano hacia Europa y el retorno de mexicanos, ¿habrá espacio si es que hay solicitudes de ecuatorianos en esa zona? Bueno, yo confío que sí. México ha sido tan generoso y no me canso de decir la actitud tan solidaria que hemos tenido, que si es que hay nuevo avión o nuevos aviones que salgan, sobre todo de Bucarest, que es donde México instaló, vamos a decir, la base para la congregación de los ciudadanos mexicanos. No me puedo adelantar, por supuesto, pero estoy seguro de que habrá espacio para ecuatorianos que puedan regresar y que han quedado rezagados en ese infierno. Señor embajador Carrión, de su larga y dilatada trayectoria en la diplomacia ecuatoriana, misión cumplida en este caso, y si se producen nuevos, tendrán que actuar en el mismo sentido de agilidad diplomática y de atención a los ecuatorianos que en condiciones atípicas salen de Ucrania. Sin duda, sin duda. Yo creo que esta ha sido para mí una experiencia única, no la había tenido antes. Bueno, el Ecuador no había tenido una experiencia de esta naturaleza, de traer tantos ecuatorianos y que todavía quedan allá algunos por propia voluntad, y reconocer que se ha hecho un trabajo realmente impecable. Solamente la mezquindad de algunas personas desconoce el trabajo hecho, desplegar funcionarios
26, me parece, funcionarios a la frontera con Ucrania de diferentes países. No es cosa fácil, y actuar inmediatamente con las autoridades locales para poder, como digo, reunir a los ecuatorianos, hacer llamados a los ecuatorianos, hacer listados, unas nóminas de los ecuatorianos, identificar a sus familiares, en fin, una serie de actividades que son sumamente complejas de hacer una situación de guerra como es la que vive ahora Ucrania con Rusia. Yo sí, sí, usted lo ha dicho, yo tengo una dilatada carrera y no había visto ni había vivido una situación como esta. Si es que hay, ya lo dije, aviones o avión mexicano que haga un nuevo vuelo humanitario hacia la Ciudad de México, obviamente estoy seguro que México ofrecerá también algunos cupos para ecuatorianos que se hubieran quedado rezagados en la zona de guerra. En este caso específico del retorno de 9 ecuatorianos a Quito, una misión cumplida en estas condiciones complejas, embajador Carrión. Sí, yo me siento muy satisfecho por institucionalmente por el servicio exterior, que ha demostrado una enorme profesionalidad, ha demostrado que es capaz de manejarse en condiciones extremadamente difíciles, y que en los diferentes puntos donde han estado localizados funcionarios de carrera del servicio exterior han trabajado y lo han hecho de una manera sumamente eficiente. Acá en México hemos hecho lo propio, aunque claro, en condiciones mucho más fáciles, si se quiere, porque no es aquí una zona de guerra, pero hemos estado atentos desde el primer momento, atendiendo la información que se nos iba dando desde Quito y desde las diferentes localidades de la frontera con Ucrania, para estar atentos a recibir al número que fuera de ecuatorianos que gentilmente permitió y acogió el gobierno mexicano para que pudieran venir en este avión, que era un avión de la Fuerza Aérea Militar, de la Fuerza Aérea mexicana, que gentilmente, insisto, fueron concedidos a ciudadanos ecuatorianos. Señor embajador, en su estancia en México, esto ha permitido estrechar mejor las relaciones que ya sabemos entre el presidente Lazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy fluida. Sí, sin duda. Mire, yo les debo decir con toda franqueza que yo creo que estamos en una situación, las relaciones entre los dos países, ¿no? En una situación impecable. No puede estar mejor la relación en los diferentes temas que son complejos, sin duda, de la relación entre los dos países, pero que mediante el diálogo, mediante la mutua comprensión y la mutua buena fe y voluntad, se están superando. Está el Tratado de Comercio, de Libre Comercio entre México y Ecuador bien encaminado. Estamos trabajando en temas de cooperación de seguridad, que sabemos bien nos vinculan lamentablemente a México y Ecuador. Y por último, esta actitud tan generosa de México. Y me estaba olvidando, hace cosa de un mes, México hizo una donación de 1 millón de vacunas AstraZeneca al Ecuador. Demostración adicional de la excelente relación, el excelente nivel de las relaciones bilaterales entre los dos países, donde los dos presidentes pues ya se han encontrado personalmente 2 veces, han tenido conversaciones telefónicas, es decir, hay una fluidez y una solidaridad que es realmente extraordinaria y que se demuestra en estos actos, no solamente en declaraciones y palabras. Y a propósito de lo que usted señala, embajador Carrión, estos meses van a ser decisivos luego de las semanas
de diálogo que hubo para el acuerdo entre Ecuador y México. En enero hubo esas reuniones y habrá un seguimiento como paso previo con el acuerdo de México del ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Pues mire, tiene usted toda la razón. Se dio la paradoja que mientras se producía este operativo de la llegada de los estudiantes ecuatorianos de Ucrania acá, en México estaba en ese momento una delegación del Ministerio de la Producción negociando algunos aspectos que estaban aún pendientes, que están aún pendientes del acuerdo de libre comercio entre los dos países. Es decir, había un factor humanitario que estaba siendo atendido por México y por otro lado estaba el tema del Tratado de Libre Comercio siendo negociado entre los dos países. Es decir, mire, aquí casualmente en dos frentes haciendo trabajos positivos y de lo mejor, buscando lo mejor para el país y para, en este caso concreto, ecuatorianos, seres humanos que estaban en una situación prácticamente de desesperación, pero que con la ayuda de México, el Ecuador y el Servicio Exterior, y quiero insistir en el Servicio Exterior, lo que pudo hacer dentro de una situación tan compleja, tan difícil, tan de guerra, hay que decirlo, y que lo seguirá haciendo. Tengo la certeza absoluta de que así será. Tarea compleja, difícil, pero positiva, que a veces, por un lado, no se reconoce y por otro, una tarea silente, silenciosa de facilitar esto, tanto en el retorno de ecuatorianos desde Ucrania al Ecuador, cuanto en estas negociaciones con México, señor embajador. Sí, definitivamente. Bueno, hay muchos temas con México. México se ha vuelto un país clave en muchos de los temas que trabaja el gobierno nacional. Y a eso se suma esta coyuntura tan compleja que es la de los ecuatorianos que retornan de la frontera con Ucrania. Y estamos haciendo pues todo lo que es posible para que todo esto salga como debería salir. Esto fortalecerá aún más las excelentes relaciones que existen entre los dos países y entre los dos presidentes. Usted mencionó al paso la relación personal. Mire, el presidente Lazo en sus 4 primeros meses ya había visitado 2 veces México, una visita bilateral y la otra una visita multilateral de la CELAC. Y eso generó una espontánea relación de buena amistad personal entre los dos presidentes. De ahí es que han habido luego llamadas telefónicas sobre ciertos temas puntuales del propio tratado y de otros temas que interesan a los dos países. Yo, como embajador, me siento muy satisfecho de que exista esa disposición tan dedicada y tan solidaria entre los dos países. En beneficio recíproco, por supuesto, porque aquí se trata sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio, de buscar un punto de encuentro entre los dos países, porque siempre hay, por supuesto, intereses que prevalecen de uno o de otro lado. Bien, la revista de Opinión de Democracia quiere agradecer la atención del señor embajador del Ecuador en México, un diplomático de carrera con amplia experiencia, el embajador Francisco Carrión Mena. Y estaremos pendientes tanto del retorno de ecuatorianos de Ucrania, si así resuelven, y si buscan la ayuda de México también, al igual que el tema de las relaciones con México, que son tan fundamentales. Tenemos a portas ese acuerdo comercial con México y luego la inclusión formal en la Alianza del Pacífico. Embajador Carrión, un gusto y un abrazo. Le molestaremos si hay nuevas informaciones en este sentido. Mil gracias, mi querido Miguel. Le deseo todo lo mejor y le agradezco por darme este espacio para resaltar el excelente trabajo que se ha hecho y que los ecuatorianos en general debemos estar orgullosos, dejando banderías políticas a un lado. Hemos podido hacer un trabajo y seguiremos haciéndolo, ¿no?
términos de apoyo humanitario a los ecuatorianos que se encuentran en la zona de guerra. Le mando un abrazo, mi querido Miguel. Muchas gracias al embajador Francisco Carrión. Y quisiera decir, los resultados están a la vista de esta tarea humanitaria que se ha logrado en el retorno de ecuatorianos desde Ucrania, en el caso de México, por intermedio de la ayuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia, quiero dar a conocer una información que da cuenta de Alerta News 24 a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, que dice: ahora Rusia aprueba lista de países que han tomado acciones hostiles, entre comillas, en su contra, y menciona los nombres: Australia, Canadá, Unión Europea, Islandia, Japón, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán, San Marino, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Ucrania y los Estados Unidos de América. Esta es la lista que se ha difundido respecto de que Rusia ha aprobado de estos países y que ha puesto entre los que hacen, entre comillas, acciones hostiles, en lugar de poner acciones humanitarias y en defensa de la solución de los problemas, de la paz, la democracia, y no lo que ha emprendido Rusia, precisamente la invasión, el horror de una guerra en Ucrania. A la cabeza, su presidente Vladimir Putin. Con esto cerramos la jornada de entrevistas de la revista de Opinión Democracia, el lunes 7 de marzo. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento, y les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, feliz lunes, feliz inicio de semana, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.